Buenas mi gente de YouTube y bienvenidos una vez más a su canal, su espacio de tecnología. Vamos con este video a intentar mejorar la velocidad de tu internet, ya sea en un computador, ya sea en un teléfono móvil. Algunos trucos de los que vamos a mostrar en este video son la posibilidad de poder conectarte directamente a la 4G, o sea, optimizar a qué red prefieres conectarte. En la mayoría de los teléfonos Android, para hacer este proceso, la mayoría lo que hacen es ir a redes y recursos compartidos, redes móviles, y simplemente cambiar la opción de redes de automático a manual, pero se olvidan de seguir algunos pasos. El primer paso para hacer este proceso y que le salga completamente bien es retirar la tarjeta SIM de su teléfono móvil. Lo que vamos a hacer es coger nuestro teléfono móvil y con un pinchito retirar nuestra tarjeta SIM. Luego de haber retirado ya nuestra tarjeta SIM, vamos a dirigirnos a las aplicaciones del sistema de nuestro teléfono Android. O si es iPhone, simplemente vas a tener que reiniciar tu teléfono. Pero en Android vamos a dirigirnos a las herramientas, a las aplicaciones del sistema y vamos a buscar en la lupita, vamos a poner SIM para que nos salga la herramienta de la SIM, la aplicación que se encarga de ejecutar el programa de datos móviles por SIM. Y aquí vamos a borrar el caché de esta aplicación. ¿Para qué? Para que haga una búsqueda exacta de la nueva red. Borrado el caché y en algunos casos reiniciado el teléfono, vamos a dirigirnos entonces a lo que sería redes y recursos compartidos. Y aquí en redes móviles vamos a buscar el apartado de red y vamos a cambiar de automático a manual. ¿Para qué? Para que nos salgan todas las redes que están disponibles en tu zona y no se vaya a la red automática, que en este caso la mayoría de los teléfonos, o si no son todos los teléfonos, lo que hacen al tú ponerlo en automático es darle prioridad a la antena más cercana a tu localidad, lo que significa no que tengas mejor conexión. Todos sabemos que aunque la antena esté más cerca de tu casa, si estás conectado por 2G va a ser más lenta la conexión a internet. En cambio, aunque esté un poco más lejos la antena de datos, pero estás conectado por 4G o inclusive por 5G, tu velocidad de internet va a mejorar muchísimo. En este caso vamos a preferir manualmente conectarnos a la 4G si está disponible. El siguiente paso, mi gente, es delimitar el uso de segundo plano de las aplicaciones. Esto es limitarlo para que no se usen en segundo plano una gran cantidad de aplicaciones, si no es que sea la aplicación que estás utilizando en ese momento. Esto va a evitar de que el tráfico de datos se vea filtrado hacia diferentes tipos de aplicaciones y no sea aprovechado con la aplicación que estás utilizando en ese momento. Otro dato muy importante y otro truco a utilizar tanto para computadores o para teléfono es el cambio del DNS. El DNS es el IP por el cual vas a navegar directamente hacia internet. La mejor forma de hacer un buen filtrado de este IP para que la conexión sea más directa es poner el DNS de Google. ¿Cuál es el DNS de Google? Me dirás. Bueno, el DNS de Google es el IP 8.8.8.8 y como IP secundario, o sea, como DNS secundario, se coloca el 8.8.4.4. Ahora, ¿dónde vamos a colocar estos datos, esta información? Bueno, en un computador Windows simplemente vamos a ir a lo que sería el conector de red. Si es LAN, buscamos el conector de red LAN, o si es Wi-Fi, buscamos el conector de red de Wi-Fi. Y aquí vamos a ir a los ajustes, propiedades, y vamos a buscar el protocolo IP4. Aquí en el protocolo IP4 vamos a cambiar a manual y vamos a colocar en el DNS primario el 8.8.8.8 y en el secundario vamos a poner el que termina en 8.8.4.4. En un teléfono móvil vamos a dirigirnos a los ajustes de la Wi-Fi, porque en este caso no se puede hacer en la parte de datos móviles, pero sí si estás conectado por Wi-Fi. Nos dirigimos a la Wi-Fi, buscamos el router al que estemos conectados y aquí va a aparecer una ruedita de ajustes, o simplemente en algunos dispositivos sale como una I. Aquí vamos a tocar y vamos a dirigirnos a DNS y vamos a colocarlo en manual y vamos a hacer lo mismo. Nos va a aparecer como DNS 1 o DNS 2 y vamos a colocar la misma información del DNS de Google en el primario y en el secundario.
le damos guardar y simplemente reiniciamos nuestro teléfono. En este caso va a mejorar muchísimo, escúcheme lo que le estoy diciendo, va a mejorar muchísimo la velocidad de su internet. En el caso de Cuba, mi gente, no podemos hacer mucho, ya que los equipos son los que hay. La internet que nos da ETEXA es la que hay y no es que se pueda mejorar mucho. Sí se puede optimizar como lo estamos haciendo hasta el momento, optimizarlo con algunos trucos para que la internet fluya un poco más rápido. También tenemos el uso de túneles de acceso. Los túneles de acceso VPN son esos túneles que nos van a conectar hacia un IP, un servidor IP más rápido. Son servidores menos congestionados, por los cuales puedes navegar por internet un poquito más rápido, dependiendo de la página web a la que estés accediendo, dependiendo del servidor y del país más cercano al que te estés conectando. En el caso de Cuba, conectarse a servidores en Estados Unidos, lo que es túnel VPN que estén directamente en Estados Unidos, que son los más cercanos y los más rápidos. También, mi gente, utilizar navegadores de bajo consumo. ¿Cuál navegador de bajo consumo yo podría aconsejarle? Brave. Brave es un navegador de bajo consumo que tiene muchas opciones para optimizar la velocidad de internet, para que no te salgan anuncios, para que la velocidad de internet y la navegación vía web sea un poco más fluida. Siempre que pueda, mi gente, hágale un borrado de caché a su teléfono, hágale una revisión a su teléfono. Si tiene que borrar información para que el teléfono esté liberado, esté libre de carga de información y su teléfono corra un poco más rápido, hágalo. Normalmente cada un año y medio se debe hacer un restablecimiento de fábrica de su dispositivo. ¿Para qué? Para que se borre todos esos datos que quedan por ahí guardados en el caché, obsoletos que no se usan, todos esos datos que van quedando en su teléfono a modo de basura, a modo de que tú instalaste una aplicación, tú hiciste una operación, creaste un archivo y van quedando esos datos de historial guardados en su teléfono. Todo esto va acumulando espacio en su teléfono y va ralentizando su teléfono, ya que cada sistema operativo necesita una cierta cantidad de espacio para que funcione. Mi consejo: mantener su teléfono totalmente actualizado, a pesar de lo que muchos dicen de que las actualizaciones ralentizan nuestros dispositivos por el marketing, por el consumismo, ralentizan nuestros dispositivos. Se ha visto en alguno que otro dispositivo, pero normalmente esto no sucede. Para que tu computador funcione correctamente debe estar totalmente actualizado y para que fluya bien. Es mi consejo. Siempre que pueda, actualice tanto las aplicaciones como el sistema operativo, ya sea de un teléfono o de un computador. No utilice aplicaciones de terceros para hacer optimizaciones y para hacer limpiezas en su dispositivo. Más allá de lo que podría prometerte esta aplicación, que va a lograr una optimización en tu teléfono, que va a darte mejores velocidades de internet o que te va a limpiar tu teléfono, más allá de esto, lo que va a hacer es estar consumiendo en segundo plano, ya sea tus datos de internet o tu velocidad o simplemente la RAM de tu teléfono, haciendo que tu dispositivo vaya mucho más lento. No utilicen aplicaciones de tercero, háganlo manual, borren los archivos manual y optimicen sí con algunos de los trucos que hemos dejado en este video. Mi gente, sin más, esperando que este video les haya complacido, les haya resultado de utilidad, animándolos a que se suscriban y me dejen un like, que siempre se agradece muchísimo. Nos despedimos hasta un próximo video. Chau.